Muy buenas tardes a todos. Son las 3:23 hora Bogotá, es decir, 4:23 hora Nueva York. Hace aproximadamente 23 minutos se cerró la sesión. Y como es costumbre, desde Finanzas Trading y junto con Square Financial, vamos a hacer el análisis del cierre diario de la jornada. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Bueno, iniciemos. Como siempre, iniciamos con el calendario económico. Bastantes cosas importantes el día de hoy para revisar en el calendario económico, sobre todo en materias de PMI. Inicialmente la jornada nos recibía con los datos de PMI de servicios en la zona europea, los cuales no fueron en general lo positivo. De hecho, si se dan cuenta, España, Italia, Francia, Alemania, inclusive el PMI general no fue lo esperado por el mercado, fue todos los PMI de servicios, que recordemos que el sector de servicios básicamente representa entre el 60 y el 70% de la economía europea, no reflejó un crecimiento importante, por lo menos en relación al mercado. Por supuesto, sí se superaron determinadas cuotas en algunos países, pero no creció como se tenía pensado. Eso solamente refleja, como lo mencionaba esta mañana, que pues el mercado espera más de Europa. Entonces esperaríamos que esto sea solo un traspié y que comencemos a ver lo más rápido posible datos cada vez más fuertes para la economía europea. Y sin embargo, no todo fue malo. Tuvimos unos datos buenos para Italia en cuanto a ventas minoristas, y definitivamente el que se llamó la atención el día de hoy fue el Reino Unido, el cual citó el dato de PMI de servicios para en julio, perdón, en una perspectiva superior a a la anterior. No fue superior por supuesto, al dato anterior, pero fue una lectura positiva. Las ventas de retail, las ventas minoristas, en general, el dato no se ubicó en lo esperado por el mercado, la verdad. Los datos macroeconómicos para Europa no son alentadores, por lo menos en esta versión. Y bueno, el resto de datos que tuvimos el día de hoy fueron para Estados Unidos. Por supuesto, las solicitudes de hipotecas, el Informe Nacional del Empleo son bastante importantes. Las solicitudes de hipoteca que pues no tienen por lo general un impacto tan importante en el mercado. El día de hoy se situó el dato en -1.7 contra el dato anterior de 5.7. Pasamos de un dato anterior positivo de solicitudes de hipotecas a un dato negativo en tan solo una variación semanal. Es bastante negativo, la verdad, el sector de hipotecas y todo lo que es el sector inmobiliario está sufriendo bastante, está viviendo unos costos exagerados, precios exagerados, que no van en línea con los ingresos de los estadounidenses. Y eso se está viendo reflejado bueno, en las solicitudes de hipotecas. eh, en general, esto ya lo habíamos tocado y es un tema realmente importante para Estados Unidos. Sin embargo, para mí los dos datos más importantes en Estados Unidos el día de hoy, por supuesto, fueron el Informe Nacional del Empleo por parte de la ADP en julio. Se esperaba la creación de 700.000 nóminas y se crearon 330.000, ni siquiera es la mitad. El dato es bastante decepcionante, solamente refleja un sector del empleo en Estados Unidos muy débil. Y pues esto es la antesala para los datos del empleo más importantes que vamos a tener. Mañana vamos a tener el dato de solicitudes de desempleo, y el día viernes vamos a tener el dato pues un dato también muy importante de creación de nóminas no agrícolas. Entonces, bastante que pensar respecto a este dato. Y por otra parte, el, el índice, el índice no manufacturero ISM, eh, sí, el índice, bueno, sigamos a la siguiente diapositiva para que lo tengan más claro, porque pues hoy hubo muchísimos datos. Primero, el índice de PMI de servicios se ubicó perdón, el dato de PMI de servicios aquí no está actualizado, denos un momento. em, Denme un momento mientras que lo tengo aquí para darles el dato exacto. em, Porque el pantallazo que tomé por alguna razón no tiene el dato actualizado. Bueno, mientras que carga la información para Estados Unidos, hay que resaltar que la economía canadiense tuvo unos permisos de construcción bastante positivos, se elevaron desde una cuota negativa a una cuota positiva en un periodo de tiempo muy corto. Eso habla de muy buenos movimientos. Aquí ya lo tengo, qué pena con ustedes. Em,
los inventarios de petróleo crudo eso es lo que se reveló también esta mañana que quería mencionarles. Los inventarios de petróleo crudo presentaron un dato de 3.6 millones contra el previo de menos 3.1 millones y el dato anterior de menos 4 millones. Es un aumento bastante interesante de la producción de petróleo. Igualmente los inventarios de petróleo crudo semanales que revela Crushing también revelan un comportamiento del petróleo, por lo menos de las empresas petroleras, bastante bueno en cuanto a la producción. Em, Adicionalmente, el PMI no manufacturero del ICMM se ubicó en 64.1% contra el previo de 60.5% y el anterior de 60.1%. El PMI de servicios en su variación normal para julio se ubicó en 59.9 contra el dato anterior de 59 contra el previsto del mercado, perdón, del 59.8 y contra el dato anterior de 64.6. Entonces tenemos un escenario hoy tuvimos un escenario muy mixto en cuanto a los datos macroeconómicos para Estados Unidos. El índice de servicios bastante positivo, mientras que pues, el sector del empleo, digamos que presentaba ciertas debilidades. ¿Qué pasó en los diferentes mercados el día de hoy? Bueno, mayoritariamente positivismo en los mercados. Digamos que los mercados alejaron un poco lo que está pasando con el sector del empleo y se centraron más en saber que el sector de servicios está creciendo en unas proporciones realmente muy buenas y por eso el dólar americano ya actuó bastante bien. Hay que mencionarlo, una mención, digamos que honorífica el día de hoy para el neozelandés y para el brasileño. Por otra parte, el euro digamos que actuó con total normalidad, un euro muy mixto el día de hoy, y la libra esterlina también. El franco suizo junto con el yen japonés son de las divisas que más pierden terreno y de las divisas que más ganaron terreno el día de hoy junto con el dólar americano, fácilmente son el dólar neozelandés en primer lugar y el dólar canadiense. El dólar neozelandés se viene apreciando ya desde hace un tiempo con una fortaleza muy clara por unos datos macroeconómicos bastante sólidos y por la posibilidad cada vez más cercana de que se modifiquen las políticas monetarias expansivas en vista a unos datos bastante buenos en vista a unos datos bastante buenos de parte de la economía neozelandesa. Como les digo, el dólar neozelandés es muy buen rendimiento el día de hoy, pues ya sabemos el por qué. De igual manera, el rand sudafricano y el dólar mexicano hoy perdieron bastante terreno contra divisas más grandes que tuvieron mucho terreno para crecer el día de hoy. En cuanto a renta variable, el DAX alemán, el Hang y el Nifty 50 se ubican por encima del 0.5 variación en un solo día, igual que el Eurostock y el español y el SP junto con otras variaciones positivas para el euro. Esto que nos refleja que a pesar de que los datos macroeconómicos no fueron para nada positivos en el entorno europeo, pues las divisas crecieron, sobre todo por unos buenos resultados empresariales. Las empresas, pues bueno, que ya vimos que están incluidas en estos indicadores, sobre todo empresas cíclicas, están recuperando muy buen terreno y eso los hizo crecer el día de hoy. Por otra parte, el SP 500 o el mercado americano, que hoy tuvo un poco más de argumentos para seguir creciendo, se ubicó en un terreno mixto. El SP 500 perdió un 0.43 el día de hoy. El Nasdaq ganó un 0.18 y el Dow Jones perdió casi que un 1% el día de hoy. El índice dólar se apreció con 0.21 muy ligeramente el día de hoy, junto con el euro que caía. De alguna manera observamos que los papeles se invirtieron a lo largo del día. El euro recuperó quedó perdiendo el día de hoy, mientras que el dólar se apreció. En el análisis diario de las materias primas, mayoritariamente en terrenos correctivos para las materias primas y cada vez comenzamos a ver correcciones más grandes en general para las materias primas que este año alcanzaron puntos máximos históricos. El cobre, el platino, el Brent, el WTI, el gas natural perdón, y el aceite de calefacción, el gas natural no, de hecho fue una de las pocas materias primas que se aparecieron el día de hoy, tienen las que les acabo de nombrar, esas materias primas tienen depreciaciones súper importantes el día de hoy, comenzando por el petróleo Brent del WTI, que perdieron un 3% y un 3.6% respectivamente. De igual manera, el aceite de calefacción cayó un 2.65% junto con el trigo que cayó en 1% en cuanto a las materias primas agrícolas. Para resaltar, el maíz cayó el día de hoy,
en 0,74 y ya va a acumula una caída mensual en respuesta a, digamos que un escenario un poco más estable de los precios en relación a lo que pasó la semana pasada con las heladas vividas que se vivieron en Brasil, perdón, pero mayoritariamente un terreno negativo para las divisas, para las materias primas el día de hoy. Llama la atención y ojo con el oro que a pesar del escenario negativo se mantuvo positivo a lo largo de la jornada, a pesar, perdón, de la caída de la plata en 0,55 el día de hoy. El escenario para las criptomonedas hoy se levantó bastante positivo a lo largo de la jornada. A inicios de la jornada observábamos caídas en las criptomonedas en general, pero pues con el transcurso del tiempo lo que observamos fue apreciaciones del 4% para el Bitcoin, del 8% para el Ethereum. Binance Coin se aprecia un 4%, XRP un 3% y Polkadot recupera 12%. En general, las variaciones tanto diarias como de semanales están cada vez más positivas para la criptomoneda y deben verse con buenos ojos, pues a pesar de que el mercado ha representado, digamos, ha presentado algunas caídas por anuncios regulatorios en Estados Unidos, pues el mercado sigue apreciando este mercado. Entonces, nada, eso es toda la información por el día de hoy. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. No me queda nada más que recomendarles e invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Escuela Financial. Un saludo y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.